Cuando hablamos de la crisis social que está viviendo nuestro país, todos nos preguntamos por qué se están viendo estas situaciones, el por qué se disminuyó el crecimiento económico en nuestro país y todo lo que conlleva la crisis que estamos pasando por este momento, máxime con los paros y con los bloqueos que impiden el paso de alimentos, que impiden el paso de textiles, de producción, de todo lo que estamos produciendo en nuestro país. ¿Qué es lo que está pasando? Entonces empecemos hablando. Primero por la política fiscal. La política fiscal de nuestro país a lo largo de los años anteriores había tenido, digámoslo de alguna forma, un manejo muy bueno. En Colombia se ha venido desarrollando una política fiscal que trataba de beneficiar a todos los sectores que conforman a nuestro país, sean extranjeros o sean los nacionales. Era una política fiscal, digámoslo de alguna forma, buena. Era una política con unos impuestos que se retribuían a las personas. Lo que ha pasado con la crisis desde que empezamos con los confinamientos es que esta política fiscal empieza a no encuadrar en las necesidades que tenemos en este momento. También vamos a hablar sobre la política monetaria. La política monetaria en nuestro país ha sido manejada por el Banco de la República como un ente muy independiente y muy autónomo en cuanto a las decisiones que toma con su junta directiva y con quien lo preside, que es el ministro de Hacienda. El Banco de la República siempre ha tenido ese carácter de hacerlo de forma independiente y que no está dependiendo del gobierno de turno, sino que ha tenido a lo largo del tiempo un desarrollo, digámoslo, de una forma muy buena. Que aunque llegó esta crisis, que aunque estamos pasando por esta situación, la política monetaria ha seguido teniendo, digámoslo de alguna forma, pues ha sido manejada de una buena manera. También hablamos de la política comercial. En cuanto a la política comercial, tenemos que decir que nuestro país pues, ha sido un país de libre comercio, que importamos así como exportamos, pero también es importante mencionar que debido a la crisis pues, hemos tenido algunas restricciones en cuanto a importaciones o exportaciones debido a algunos países. Esto porque cada estado determina qué puede entrar a su país o qué no, y nosotros como país pues también tenemos estas determinaciones. Por lo tanto, pues ha sido un poco complejo, aunque la política comercial pues se ha seguido manejando de una buena forma a pesar de la crisis que se está viendo en este momento. Pero la parte más importante a la que me quiero enfocar es respecto al crecimiento económico. El crecimiento económico en nuestro país había venido siendo muy positivo desde, digamos, la anterior década, los últimos 10 años, y venía muy bien en el año 2019. Cuando llega la pandemia y nos confinan por temas sanitarios, pues empezamos a tener preocupaciones y este crecimiento económico empieza a verse muy afectado. Esto porque no se podía salir a producir de la misma manera, porque se cancelaron muchas exportaciones, porque muchas importaciones dejaron de llegar a nuestro país. Entonces el crecimiento económico se vio muy afectado. Hemos visto la crisis que hay en este momento y ahí es donde yo digo, por ejemplo, con el paro que hay en este momento, yo no estoy en contra de que las personas puedan protestar y tengan el derecho a la protesta, que constitucionalmente lo encontramos. A lo que no estoy de acuerdo es el tipo de bloqueos que están haciendo. Lo que esto está generando es que en el país haya escasez. Lo que está generando estos bloqueos es que el crecimiento económico definitivamente se tranque, a que el desempleo se aumente, a que las personas no puedan movilizarse a los destinos que necesitan ir para trabajar, para producir. El sur del país está siendo demasiado afectado en cuanto a crecimiento económico por los bloqueos que hay en las vías. Entonces es un tema, digámoslo, de tratarlo, son opiniones muy diferentes, ¿no? Y también es donde yo digo, la reforma tributaria, la ley de solidaridad sostenible que presentó el gobierno de Iván Duque al Congreso de la República, si bien tenía algunas cosas que debían cambiarse, si bien tenía algunos puntos que debían modificarse, también es importante decir que la reforma tributaria sí o sí la necesitamos. Y el hecho de que el presidente la haya retirado del Congreso de la República no significa que no deba hacerse. Yo personalmente, desde mi punto de vista como estudiante y como crítico ante la situación que estamos viviendo, yo estoy de acuerdo con la reforma tributaria. De pronto en otros términos, de pronto donde se agrupe más cantidad de personas para tomar una decisión, para llegar a un consenso, sí, claro que sí, pero que debe hacerse, porque todos como colombianos y como ciudadanos de este país que se llama Colombia, debemos contribuir a que nuestra economía salga a flote y que nuestra economía tome un nuevo destino
con una reforma tributaria o con la ley, con el nombre que le queramos poner, donde todos aportemos con nuestros impuestos y se vea retribuido. Porque todos estos, digamos, subsidios como el del adulto mayor, subsidios de familias en acción, el subsidio que ahorita empezó del ingreso solidario cuando inició la pandemia, pues todo esto no se paga de la nada. El gobierno no tiene la plata para sacar y entregar y simplemente imprimir billetes y darle a la gente. Eso no es así. Todos tenemos que construir ese crecimiento económico que tanto necesita nuestro país. Muchas gracias.